de San Juan de Abajo, Nayarit, México. Le damos la más cordial bienvenida. Asimismo extendemos nuestro saludo, amigos, hermanos, familia. Que el Señor les bendiga, que esta palabra que vamos a compartir en esta mañana pueda ser de bendición. Y si usted va a ver la retransmisión de esta predicación, que el Señor tenga misericordia, que el Señor le permita comprender, entender, atesorar, guardar, pero sobre todo ver el fruto a través de la obediencia en su vida. Vamos a orar entonces antes de entrar tanto a la lectura como a la exposición de la palabra. Señor, gracias por esta mañana. Gracias porque un día tú nos alcanzaste, gracias porque tú viniste, porque enviaste a tu Hijo, Señor, porque a través de Él nos has rescatado, porque podemos confiar en Él, Señor, porque Él es nuestro Rey, absolutamente en todos los aspectos de nuestra vida. Gracias porque nos estás enseñando a confiar en ti, Señor. Te suplicamos en esta mañana que limpie nuestra mente y nuestro corazón, todo aquello, Dios, que pretende interferir y ser obstáculo para que tu palabra sea implantada en nuestro corazón y rinda el fruto para el cual tú lo enviaste. Como has dicho tú en aquella parábola, no queremos ser ni aquellos que cayeron junto al camino, ni entre pedregales, Señor. Tampoco queremos ser aquellos que la semilla que la recibe entre espinas, Señor, sino que nuestro corazón sea buena tierra, y eso es algo que solo tú puedes preparar. Eso es algo que solo tú puedes hacer en nosotros. Te suplicamos que a través de la acción de tu Espíritu Santo, así como aquellos dos que de camino en Emaús tú les abriste la palabra y la mente y el corazón, así te suplicamos que tu Espíritu obre en nosotros para que tu palabra halle cabida, es decir, encuentre en nosotros el terreno propicio para ser plantado y rendir el fruto que tú tienes preparado para nosotros. Bendecimos tu nombre en Jesucristo. Amén. Acompáñame al Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos del 22 al 25. Le reitero la cita. Lucas capítulo 8, versículos del 22 al 25. Dice la bendita palabra de Dios. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Dios bendiga su palabra. Puede tomar asiento. Hay otras citas, hay un par de citas que no les voy a leer por cuestión de tiempo, pero sí le pido que lo tenga a la mano, porque vamos a desarrollar la explicación de este pasaje a la luz de los otros relatos que también se incluyen en el libro de Mateo, capítulo 8, versículos 23 al 27. La otra lectura que pueda tener a la mano, Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Debido a que Mateo, Marcos y Lucas relatan el mismo episodio, es porque ambos, o más bien los tres, quieren darnos el mayor número de detalles referente a ese episodio tan importante, a través del cual Jesucristo les estaba dando una valiosa lección respecto a su fe, pero también respecto a qué tipo de Señor tenemos en Jesucristo. Es mi propósito en esta mañana animarle, alentarle, a través de lo que es esta palabra, a que usted pueda seguir confiando en el Señor Jesucristo. Y más sobre todo, en aquellos momentos en los cuales las tormentas lleguen a su vida, pero no cualquier tormenta, sino aquellas tormentas que usted sienta que no tiene absoluto ningún control y que amenacen con inundar, hundir y poner en peligro, hablando en términos ilustrados, su barca o su vida. Ese es el propósito en esta mañana. De hecho, el título de esta enseñanza es: Jesús brinda calma en las tempestades.
Jesús brinda calma en las tempestades. Tener a Jesús en la barca brinda garantía que aún sin importar qué tipo de tormentas llegan para azotar con ferocidad nuestras vidas, aunque parezca que todo está perdido, sin embargo, Jesús tiene, a pesar de todo, absoluto control y poder para traer calma y paz en medio de cualquier tempestad. ¿Cómo trae Jesús calma y paz a la vida de los suyos en medio de las peores tempestades? Lucas nos narra en esta historia, breve por cierto, pero suficiente, algunos principios, lecciones que haríamos bien usted y yo para entender y afianzarnos y poder confiar en el Señor Jesucristo para esperar de Él calma y paz. En el tiempo que estuve de visita con mi familia, a mis hermanos y en lo personal también, nos gusta ir al mar y pescar. Uno de mis hermanos había hecho unos ahorros y se compró una pequeña lanchita, es suficiente como para 5 personas. Dijo, para la familia, a mis hermanos les gusta, entonces vámonos, voy a comprar eso. Y le salió una oportunidad. Entonces compré una pequeña lanchita y cuando llegué, ¿cuál fue mi sorpresa? Que dijeron, tenemos una pequeña panga, el día que quieras nos vamos a pescar. Y parte del proceso de ministración y sanidad que tuvimos como hermanos, unificarnos y dijimos, ¿por qué no nos vamos de pesca? En una de esas ocasiones que mis hermanos me invitaron, mi hermano mayor no nos había dicho nada. Mi hermano mayor sabe de mecánica de motos, no sabe de mecánica de motores de fuera de bordo, en este caso de lancha, pero tenía ciertas nociones, había estado investigando, y él no nos dijo que la lancha el motor de la lancha había estado fallando, no nos dijo nada, pero él llevó sus herramientas, vimos que llevó bujías y otras cositas que él consideraba que si fallaban, las tenía a la mano para poder darle solución a los inconvenientes que él había visto. Fue así que en una de esas que apenas nos estábamos yendo y él empezó a notar cosas que nosotros por la falta de experiencia no logramos discernir, pero él entre sonidos, entre unos jaloneos que hacía el motor, en su experiencia él dijo, va a fallar. No nos dijo nada, por gracia de Dios, llegamos a una zona donde hay mucho turismo. El lugar es una isla, la isla se distingue particularmente por lo que es el snorkel y el buceo. Elegimos ir por una ruta en la cual había mucha embarcación, porque ahí iba la gente generalmente al buceo y demás. Entonces elegimos ir a una zona. Nuestro plan original era ir a una zona donde no había mucha frecuencia de botes, pero mi hermano nos dijo, no, vamos mejor a tal lado porque ahí vamos a encontrar lo que buscamos. Y no nos dijo, porque yo temo que el motor se apague y no quiere encender y nos arrastre la corriente, cosa que sucedió. Se apagó el motor en cierta zona y nos empezó a arrastrar la corriente. Pero por gracia de Dios estábamos en una zona donde casi cada 5 minutos veíamos pasar un bote. De ida o de regreso pasaban. De repente vimos a mi hermano ahí desmontar la tapa del motor, empezar a moverle aquí, allá, y nada de eso solucionaba las cosas. De repente por ahí logró atinarle y arrancó y volvió a encender y ahí fuimos cascabeleando. Y él dijo, mejor vamos a regresar. Íbamos despacio, hasta eso el oleaje no estaba muy alto, pero dependiendo de dónde nos arrastraba la corriente, el oleaje variaba. No era una panga que pudiera andar a cierta distancia del mar, tenía que estar restringido a cierta área. Y en lo que fuimos, a mi hermano, él seguía escuchando desperfectos en el motor, entonces se le ocurrió volver a apagar y dijo, no, necesito revisar algo. En lo que lo volvió a apagar, no encendió y nos volvió a arrastrar la corriente. Para eso ya nos había remolcado un bote. Uno de mis hermanos, el del medio de nosotros, él había estado trabajando en una embarcación de esos que toman fotos debajo del agua para los turistas.
Entonces, a ellos, para que puedan ser parte de un equipo de eso, les dan un entrenamiento básico respecto a qué es lo urgente que deben tener en un bote o como parte de una embarcación, como marinero, qué tienen que saber. Entonces les explican, si te sucede esto, intenta esto, pero también les enseñan a hacer una señal con las manos. Le dicen, esta es la señal general de auxilio en medio del mar. Si tú te metes en problemas de que tu motor no quiere encender o algo, te tienes que levantar, alzar las manos y hacer una X para la persona que viene. Toda persona entrenada en el mar va a entender que lo que le estás pidiendo es un SOS, de que te encuentras en problemas y que necesitas que te auxilie. Entonces mi hermano, cuando vio que mi hermano mayor, nuestro hermano mayor, no le daba solución y nos estaba arrastrando la corriente, dijimos nosotros, no, en una de malas nos sacan a un área que ni siquiera los botes pasan, porque igual ellos respetan un cierto límite. Y él le dijo, ¿sabes qué? Ya deja de hacer eso, déjame, me levanto, porque le decíamos, ¿quieres que pidamos ayuda? No, yo puedo, y no, lo rebasó. El hecho es que mi hermano dijo, no, o sea, ¿sabes qué? Vamos a pedirle que nos remolquen hasta donde nos puedan remolcar. Traíamos una cuerda, pidió ayuda a mi hermano, hizo la señal, y tan pronto hizo la señal, un bote que nos alcanzó a ver a cierta distancia se acercó, nos dijo, ¿tienen una cuerda para que los arrastre? Sí. Ok, démela. Nos ataron y nos arrastraron. Ahí con la pena íbamos pasando frente a los otros botes porque nos estaban remolcando. Esto fue afortunado en lo que respecta a nosotros. Pero meses antes, allí mismo en mi tierra, en lo que es el mar abierto, del lado del mar Caribe, pero que da al área ya de Cuba, porque la isla de Cozumel tiene lo que es el canal de Yucatán, esa parte es más tranquila, pero hay otra parte, lo que es mar abierto, del lado del mar Caribe, que da para dirigirse a Cuba. Ahí las aguas son más traicioneras. Ahí en el inicios de este año, me contó precisamente mi hermano mayor, que unos conocidos, porque la mayoría se conoce cuando andan en esos, uno llega a conocer a la gente en el mar. A veces te regalan comida, te regalan bebida, cuando te encuentran, a veces están de regreso, tuvieron un buen día y te reparten lo que te encuentran. Es parte de la costumbre que a veces se tiene en los que andan en ese tipo de ambiente. Mis hermanos no se dedican a eso, pero como frecuentaban, entonces llegaron a conocer gente. A través de mi hermano, el de en medio, llegaron a conocer. Entonces nos contaron de una familia o de unos señores experimentados, por cierto, en el mar, que fueron al otro lado de la isla, al mar abierto, al mar Caribe, y un día los agarró repentinamente y se los advierten, de hecho a la mayoría le advierten que tengan mucho cuidado en mar abierto, porque de ese lado de la isla el mar a veces es traicionero. De repente se forman unas marejadas y olas tan grandes que aún botes que pueden navegar en la zona les recomiendan abstenerse de alejarse cierta distancia. Esos hombres los dueños de ese bote, semanas antes habían mandado el bote a mantenimiento, y en el mantenimiento, como ellos sabían que iban a andar en zona de mucha oleaje y demás, pidieron a la persona que le daba mantenimiento que le aplicara una capa más gruesa de fibra de vidrio a la lancha. De hecho, la persona se excedió porque la capa que le puso hizo más pesado el bote. Cuando ellos se enfrentaron entonces a alto oleaje y empezó a entrar el agua, debido al peso extra que cargaba, no solo con las personas, con el equipo, sino que tenía el propio bote, dicen que no pudieron sacar el agua, porque lo que es cuando entra agua hay que sacarlo después de un cierto nivel para evitar inconvenientes. Pero dicen que cuando el oleaje empezó a agarrar el bote, no pudieron ellos por el peso del bote, y en una cuestión de minutos el mar los envolvió y se hundieron. De 4 personas que iban, solo una logró salvarse por un bidón de gasolina que vació y dejó vacío, y ahí se aferró. Fue el único que logró sobrevivir. No llevaban chalecos, no llevaban nada de lo que les pedía la autoridad que llevasen. Y ese día, por cierto, fue el mes de febrero, fue la tragedia de aquel lado. De 4 personas, solamente una logró sobrevivir. Es terrible ese tipo de aspectos. No es sencillo enfrentar tormentas, y más cuando no se está preparado para ellas. La historia que nosotros tenemos frente a nosotros en cuestión de lo que Lucas narra es una historia interesante. Recuerde algo, por lo menos 4 de esos hombres que van en aquel bote
Es gente que gran parte de su vida, si no es que toda su vida hasta el momento que Jesucristo pasó por sus caminos, son gente experimentada en el mar. Son marineros de alta experiencia, de mucha pericia, con mucha habilidad. No es la primera vez que navegaban en el lago de Galilea. Dice mar de Galilea, pero era en realidad un lago. El lago que narra Lucas, por lo menos tenía 21 kilómetros de largo por 13 kilómetros de ancho. Estaba a 230 metros sobre debajo del nivel del mar. Y la mayor profundidad no es tan profundo, en sí es una cuestión hablan de 67, 80 pies, lo más profundo que tiene de ese mar. Entre lo que Jesús nos está narrando, lo que Jesús nos va a mostrar en este pasaje, y de lo cual Lucas habla, y que hemos dicho, Jesús brinda calma en las tempestades, podemos sacar 3 lecciones con respecto a eso. Hay 3 valiosas lecciones que nos deben confortar el corazón y mantenernos en la esperanza de que Jesucristo puede traer calma en medio de cualquier tempestad. Primera gran lección: Jesús expone los temores. ¿Cómo el Señor trae calma y paz a una vida que enfrenta una tempestad? Una de las primeras cosas que Jesús nos va a ayudar para enfrentar las tempestades es precisamente ayudándonos a descubrir, identificar, discernir, a exponer de nosotros qué es lo que nos causa temor, cuáles son las fuentes de nuestros temores. Lo que Lucas está detallando, versículo 22, y recuerden no perder de vista los otros pasajes que le di, porque voy a sacar detalles de ahí. Según lo que nos dice Lucas, que cierto día, por voluntad de Jesucristo, Jesús le dice a sus discípulos que entraran al bote y que fueran al otro lado del mar de Galilea. De hecho, parte de la historia nos va a decir, Marcos es el que nos dice que Jesús toma el bote para irse al lago, a Genesaret, va a atravesar, y es donde se va a encontrar el endemoniado gadareno. Ese es el episodio. Este episodio es previo al encuentro con el endemoniado o los endemoniados que estaban en Genesaret o Gadara. Esto es previo a... Jesús le quiere enseñar a sus discípulos un aspecto más profundo de su persona. Ellos necesitan una lección. La lección es confiar más en Jesucristo. ¿Cómo lo van a hacer? Este viaje sirve para eso. En esta primera lección que Jesucristo les da y que nos da a cada uno de nosotros para aprender a enfrentar nuestros temores, implica que Jesucristo nos enseñe a identificar qué nos causa temor. Por lo menos hay 2 cosas que nosotros encontramos respecto a los discípulos y que tienen que ver también con nuestra vida respecto a lo que nos causa temor. Cuando Jesús se duerme, dice el escritor bíblico, tan pronto Jesús se duerme empieza la tormenta. La tormenta no inició mientras Jesucristo estuvo despierto. La tormenta inicia cuando Jesucristo humano, por cansancio, se duerme. Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad. Marcos y Mateo nos dicen que la tempestad no era cualquiera. Recuerde algo, estos hombres, por lo menos Andrés, Pedro, Juan y Jacobo o Santiago, eran gente experimentada. Ellos le podían decir a usted qué había que hacer cuando enfrentaban una tormenta. Ese mar para ellos era conocido como la palma de sus manos. Habían crecido en él, les habían enseñado a trabajar en ese mar. La tormenta que ahora están enfrentando, mientras estaban navegando con Jesucristo, fue una tormenta inusual. Dicen que por cuestión de topografía, o la forma, el lugar donde está el mar de Genesaret, el mar de Galilea, debido a que es una parte muy baja, tipo valle, hay zonas montañosas que rodean acantilados y altas zonas montañosas. Una de ellas es el Monte Hermón. Cuando el aire cruza por la parte alta, a veces se enfría, y cuando desciende al valle, en la parte del valle se encuentra aire caliente. La mezcla de aire caliente y aire frío generalmente es lo que propicia las tormentas, los
lo que es depresiones, tormentas, huracanes, es una combinación de aire frío y de aire caliente. Son dos factores dentro de varios que se requieren para que se formen las tormentas. La mayoría cuenta que en el mar de Galilea eran comunes que a veces se formaran tormentas, pero no como estas. Esta tormenta que enfrentan los discípulos, lo que nos deja ver los tres escritores es que ambos, la mayor parte de ellos, intentaron hasta donde les fue humanamente posible tratar de enfrentar la tormenta. Pero ¿sabe qué? En esa tormenta se pone en evidencia el primer temor que todo ser humano enfrenta: el temor a perder el control. Esa es una de las primeras cosas que enfrentamos. Mientras sintamos que nosotros tenemos el control de las situaciones, no nos preocupan. Cuando nos quita el sueño una situación es cuando vemos que no podemos controlar las cosas, que va más allá de nuestra fuerza, pericias, habilidades, profesión, recursos. Cuando una situación supera eso, nos causa un temor, y un temor descomunal. Los discípulos luchan, pero su temor empieza a hacerse fuerte cuando se dan cuenta que la mayor parte de sus esfuerzos son inútiles. ¿Ha sentido usted alguna ocasión que ha hecho todo lo posible, que lo que enfrenta es tan fuerte que usted no tiene el control de eso? Y cuando llegamos a eso, quizás diría, hablando de un asunto económico, creyó usted que iba a poder enfrentarlo, pero de repente empeoran las cosas y le supera todo lo que usted pudiera hacer. Quizás es un diagnóstico médico, usted pensó que no iba a ser algo tan serio quizá y dijo, tal o cual tratamiento me va a librar de esto, pero se da cuenta que pasa el tratamiento, que le llega el diagnóstico y sencillamente le dicen, lo que descubrimos no tiene cura y no sabemos cómo tratarlo. Y se lo dice un especialista, no se lo dice un médico general, sino alguien que ha invertido toda su vida en eso. ¿Cómo le hace sentir a uno ese tipo de circunstancias? Le hacen sentir a uno incertidumbre. Una de las primeras cosas que enfrentamos precisamente es el temor a sentir que no tenemos el control de las cosas. Eso enfrentan los discípulos. Son hombres experimentados, pero por primera vez en su vida se dan cuenta que no tienen ni pueden tener el control de lo que están enfrentando. No tienen el control de la circunstancia. Hacen su mejor esfuerzo, pero nada de lo que puedan hacer les ha servido para mitigar los estragos de esa tormenta. El bote empieza a llenarse de agua. Por cierto, eran botes grandes, como para 15 o 18 personas. Estamos hablando de más de 20 o 30 pies de un bote, lo cual es suficiente para navegar sin tanto problema, al menos no con ese oleaje que describe, porque la forma en que describe Marcos, la forma en que describe Lucas, ellos utilizan adjetivos, ellos utilizan gran torbellino o gran tormenta. Una gran tormenta dice Mateo y una lo dice también Marcos. Lucas nos dice que se presentó una tempestad o llegó una tempestad de viento. ¿Sabe qué es más destructivo cuando el clima afecta? Por ejemplo, a nosotros o a mi familia que está en paso de huracanes, las islas de Cozumel, los huracanes más destructivos son los que llevan más aire, no agua meramente. Lo más destructivo es el viento y es peor cuando se combina con agua. La tormenta que arrasa a los discípulos en medio de ese viaje que están haciendo por el mar de Galilea es un fuerte viento. La palabra griega que utilizan los escritores Mateo y Marcos habla de algo sumamente violento, una especie de torbellino que envolvió la zona, que hizo olas de por lo menos 4 a 5 metros, lo cual es muy, pero muy problemático, aún para el marinero más experimentado, y más en un bote del tipo que ellos tenían. Era prácticamente imposible librar y sortear ese tipo de condiciones. Ellos se ven entonces en medio de esa fuerte tormenta, y esa tormenta evidencia un peligro. ¿Se ha puesto a pensar usted que los peligros o las situaciones adversas, las tempestades que llegan a nuestra vida, una de las primeras lecciones que el Señor Jesucristo nos quiere dar para que aprendamos a confiar y esperar de Él paz y calma, es enseñarnos cuáles son nuestros temores, dónde estamos parados, en quién estamos de alguna manera confiando,
El temor que ellos enfrentan es que no tienen el control, pero a la par de ese temor se presenta otro temor que también es propio a todo ser humano, el temor a la muerte. A causa del pecado, ¿sabe qué? No nos da miedo morir, nos da miedo la forma en cómo vamos a morir. La gente piensa, sí, todos nos vamos a morir, de algo nos vamos a morir. Pero otra cosa es cuando te dicen, te quedan tantos días de vida y tu padecimiento es este y te va a pasar esto, esto y esto. Eso es otra cosa. Si la muerte llega repentina, bueno, ahí quizás es lo que la gente diga, que venga la muerte. Pero si la muerte te la da la cuentagotas, eso es otro asunto. Eso produce temor, eso produce angustia. Jesús permite la tormenta porque la tormenta está haciendo un estudio, un diagnóstico en el corazón de los discípulos. Les hace ver, ustedes no tienen el control. Y hay algo que apeligran sus vidas, la muerte. Están listos para enfrentar la muerte. La tormenta los pone de cara a la muerte y los lleva a Jesucristo. Se dan cuenta que no están listos para morir. Se dan cuenta que por más experimentados, hábiles que sean, sortear la muerte no es cualquier cosa. Necesitan esperanza, se necesita calma para sortear eso. Los experimentados marineros hicieron todo su mejor esfuerzo, pero entre más hacían sus esfuerzos, más se les escapaba de las manos la esperanza. No solamente eso, el agua negaba peligrosamente, dice Lucas. El versículo 23 en la parte final dice, y se anegaban y peligraban. Ahora, ¿por qué Jesucristo no había sentido el agua? Porque Él estaba en la popa, dice. La popa no se llena de agua, se llena primero la otra parte. A ellos les estaba tocando lidiar con eso. Dicen algunos estudiosos, ¿cómo se puede dormir cuando hay semejante situación? ¿Cómo uno puede estar tranquilo a pesar de una tormenta de esa magnitud? Hay un contraste de actitudes, hay un contraste de perspectivas, hay un contraste de corazones. Como Jesucristo asume la tormenta y como sus discípulos la están asumiendo. Sus discípulos miraban lo peligroso de las cosas. Sus discípulos andaban por vista, no por fe. Y su vista les decía que lo que estaban contemplando amenazaba sus vidas. Tal es así que ya sin desesperados absolutamente y de una forma imprudente, dice Marcos. Marcos dice que cuando los discípulos se acercaron a despertar a Jesucristo, uno de ellos le dijo, ¿qué no te preocupa que nos muramos? En Mateo dice que espantado le dijeron, Señor, sálvanos, que nos ahogamos. En Lucas le dijeron con respeto, no todos, unos cuantos. Lucas cita el testimonio de uno, Marcos cita el testimonio de otros y Mateo cita el testimonio de otros. No está diciendo que todos dijeron lo mismo. Cada uno registró lo que escuchó de cierto, lo que le pareció significativo de alguno de sus compañeros discípulos. Y estas palabras, si vinieron de los experimentados, con mayor razón fue alarmante para ellos. Uno dice, si él con mayor experiencia y pericia está espantado, ¿yo por qué no debería estarlo? Si yo no tengo la experiencia que él tiene, si yo no tengo la habilidad que él tiene, espantados por el temor a la muerte. Eso es lo que le dicen a Jesucristo, versículo 24, Maestro, Maestro. Muy bien dijeron, su maestro les estaba dando una lección. Sí, sin Jesús se perece. Si no se involucra a Jesús, las tormentas nos van a hacer perecer. Necesitamos que Jesucristo nos salve en medio de las tormentas. Lo necesitamos. El temor es algo real en nuestras vidas. Solo con Jesús podemos enfrentar eso. Esa es una de las primeras lecciones que Jesucristo está enseñándole a sus discípulos. Esas lecciones que confíen en Él. A causa del pecado, aún, ¿sabe qué? Dicen los estudiosos, la forma en que los discípulos se acercaron a Jesucristo no fue la mejor manera. Uno regañó a Jesucristo, otro que se acercó, ¿saben qué hizo? Cuestionó si no le importaba la vida de los discípulos a Jesucristo. Pero es interesante que a pesar de todo eso, Jesucristo no les reprochó la forma en que le pidieron. Él atendió su necesidad. Atiende la necesidad de estos hombres, aunque no pidieron de forma adecuada.
Su temor les ganó. Mucho de lo que dijeron y pidieron fue a causa del temor. Dios nos muestra en ese aspecto que aún en medio del temor, que aún cuando, perdone la expresión, pero aún cuando nuestras peticiones puedan ser torpes, Él sabe escucharnos. Él sabe nuestro clamor. Él sabe lo que enfrentamos. Él sabe, ahora por cierto, a Jesucristo no lo despertó la tempestad. A Jesucristo lo despertó el clamor de sus discípulos. Imagínese poder andar así por la vida, que cualquier tempestad que usted enfrente no le quita la paz, que lo único que puede quitarle la paz es cómo está su relación y su cercanía con Jesucristo. Esos son uno de los aspectos que encontramos. Mire qué dice la Escritura. Salmo 56, verso 3, leo desde la Nueva Traducción Viviente. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Cuando enfrente algún temor, confíe en Jesucristo. Acuda a Jesucristo. A diferencia de lo que los discípulos están viviendo en aquel bote, nuestro Dios no se duerme. Jesucristo, hombre, debido a que compartió nuestra humanidad en ese bote, se duerme para descansar, pero Él sabe lo que va a acontecer y sabe cómo lo va a tratar. Los discípulos no sabían que iban a enfrentar una tormenta. Jesús probablemente sí lo sabía y sabía qué iba a implicar para sus discípulos que vieran y viviesen ese momento. Era necesario un diagnóstico de los temores del corazón. Las tormentas es una de las primeras cosas que ponen frente a nuestros ojos. ¿Qué nos causa temor? Temor a perder el control, temor a sentir que nosotros dominamos, manejamos, de alguna forma decidimos nuestros pasos. De ninguna manera. Si algo nos debe quedar claro es que usted y yo no tenemos el control total de nuestras vidas. Hay muchas cosas que van a escapar de nuestras manos y ahí es donde Jesucristo quiere estar en nuestra vida. Ahí es donde Jesucristo nos invita a confiar en Él. La segunda lección que Jesucristo les da a sus discípulos no solo es ayudarles a exponer sus temores, a diagnosticar su condición respecto al temor, sino que también Jesús propicia madurez a través de las tempestades. Propicia madurez ¿de qué? De la fe. Todos los que salimos después de una tempestad salimos más firmes en fe si nos aferramos a Jesucristo. Jesús les está enseñando en ese bote a través de esa tempestad. La gran pregunta, la primera pregunta que Jesús hizo después de que reprende al viento y las olas, les dice: ¿por qué tienen miedo? La segunda pregunta que Jesucristo les hace y que registra, en este caso Lucas, verso 25, les dice y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Marcos nos dice que les pregunta: ¿no tienes todavía fe? O hombres de poca fe, les dijo en Mateo. Pero en Marcos les dice: ¿no tienen fe? ¿O tienen poca fe? Pero Lucas nos dice: ¿dónde? ¿Dónde está su fe? Esa pregunta de ¿dónde está su fe? Hay que entender algo. El temor de los discípulos fue durante la tormenta y después de la tormenta. Cuando Jesús hace cesar el viento y las olas y se hace grande bonanza, sus corazones seguían de gelatina. Seguían con temor. Por eso Jesucristo, en Mateo, si usted lee, en Mateo dice que durante la tormenta Jesús reprende y habla a sus discípulos, los anima, los conforta. Pero una vez que se hace gran bonanza, ellos siguen temblando. Y ahí es cuando les dice aquí en Lucas: ¿dónde está su fe? ¿Dónde están enfocando su fe? ¿Sabe qué está haciendo Jesucristo con esa pregunta de ¿dónde está tu fe? Está evaluando en quién confía. Las tempestades muestran en quién confía una persona. No solo le exponen temor, le enfocan o le ponen en perspectiva: ¿quién es el Señor de mi vida? Eso hace una tempestad. La tempestad muestra quién es el Señor de la vida. Evalúa en quién se confía. Los discípulos estuvieron navegando sin pedir ayuda mientras no había tormenta. ¿Quiénes dirigían? Obviamente ellos. ¿Cuándo acudieron a Jesucristo para pedir ayuda y dirección y auxilio?
cuando sintieron que ellos no tenían el rumbo del bote y que el bote peligraba? ¿Quién gobernó cada etapa, cada momento, cada episodio? Mientras no nos lleguen tormentas, a veces nosotros sentimos que somos los que dominan todo. Nos sentimos invencibles, fuertes. El Señor nos llama a veces para corregir nuestros pasos, ni le hacemos caso, seguimos en lo mismo, hasta que Dios nos va acercando y nos permite una tormenta. Y la tormenta nos muestra la forma en que vives no te conviene. No vas a poder salvarte si vives de esa manera, hasta que entiendas que tú no debes gobernar tu vida como te place, sino que te encomiendes a Jesucristo, que clames a Jesucristo, que le digas: sálvame, sálvame que perezco, sálvame que me ahogo. Hasta que el agua llega al cuello, a veces uno va y le pide a Jesucristo, porque uno mete la pata vez tras vez, a través de sus acciones, decisiones. Los discípulos tomaron decisiones. ¿Qué decisión? Mantener el bote a flote. ¿Pudieron hacerlo? No pudieron hacerlo. ¿Quién gobernó entonces antes de que fueran a Jesús? Ellos trataban a través de su pericia, de su habilidad, pero se dieron cuenta que la tormenta los superaba por mucho y les mostró: no pueden dirigir este bote sin Jesucristo. La tempestad les hizo ver: sin Jesucristo se van a hundir, sin Jesucristo van a perecer, sin Jesucristo no hay esperanza. Lo único que les queda, les dijo la tormenta, es: vayan a Jesucristo y pídanle a Jesucristo que les salve, que les libre. Eso hicieron. Eso les ayudó a ver cómo Jesús podía dormir con toda calma mientras estaba la tormenta, porque Él confiaba en el Padre absolutamente. Porque a diferencia de sus discípulos, Jesucristo había depositado su entera y absoluta confianza en su Padre, que lo cuidaba y lo protegía. Así que Él sabía que podía estar o despierto o dormido, en medio de una tempestad o fuera de ella, y Dios iba a seguir siendo su Dios. Dios iba a seguir cuidando de él. Eso es confianza. La diferencia entre estar quieto y tranquilo en medio de una tormenta es en quién confía, quién es el Señor de su vida. Eso hace la diferencia si enfrenta uno una tormenta. No solo eso, la tormenta también te enseña a depender de Jesucristo. Todas las tormentas que llegan a nuestra vida, que superan nuestras fuerzas, no solo nos preguntan: ¿quién es tu Señor? También nos dicen: tienes que aprender a depender de Jesucristo. Tienes que aprender a depender en Jesús. Mateo nos cuenta que Jesús les llamó hombres de poca fe. ¿Por qué fueron hombres de poca fe? Porque en vez de confiar en el Señor Jesucristo, no es la primera vez que veían milagros de Jesucristo. Jesucristo ya les había mostrado que tenía poder sobre los demonios, sobre las enfermedades, que podía levantar paralíticos, que podía hacer hablar mudos, que hacía ver ciegos. Y ahora que les toca esta oportunidad, es una lección más para incrementar su fe. No quiero espantarle, pero sí anticiparle. Jesús necesita que su fe crezca. Su fe no puede quedar estancada, es más preciosa que el oro, dice el apóstol Pedro. Y como es más preciosa que el oro necesita ser purificado, limpiado. Entonces las pruebas hacen que nuestra fe se pula, se purifique y tenga una mayor calidad y calidad, peso. Todos los que amamos a Jesucristo, Jesús nos va a permitir circunstancias en nuestra vida a través de las cuales nuestra fe crezca. ¿Alguna vez ha orado diciéndole, como dijeron los discípulos: Señor, aumentanos la fe? Alguna vez lo hemos hecho, por lo menos una vez en la vida lo hemos hecho. ¿Y sabe cómo es una forma en la que Jesucristo aumenta nuestra fe? Metiéndonos a tormentas que nos lleguen al cuello, en el que llegamos a la conclusión: no podemos, hay que ir a Jesucristo. Ahí crece tu fe, ahí crece tu confianza, cuando entiendes que tienes que depender de Jesucristo. Dejar llenar el corazón de temor es ser hombres de poca fe. No solo eso, Marcos dice, Jesucristo les pregunta: ¿todavía no tienen fe? La fe se ejercita. Jesús les dice: ya vieron varias cosas, ya hemos caminado. En este momento lo que se demanda es que ejerciten lo que ya vieron.
La fe se ejercita. Y en Lucas les pregunta, ¿dónde están enfocados sus ojos? Dice que la fe viene por el oír, pero también se mantiene por la vista. ¿Cómo se mantiene por la vista? Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús. Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, 3:1 y 2. ¿Cómo mantiene y crece su fe? Cuando usted entra a una tempestad, enfoca los ojos en Jesucristo y mantiene los oídos en Jesucristo y responde en obediencia. Eso es aprender a depender de Jesucristo. Mire qué dice la Escritura. Santiago capítulo 2, verso 18, leo desde la Dios habla hoy. Uno podrá decir, tú tienes fe y yo tengo hechos. Muéstrame tu fe sin hechos. Yo en cambio te mostraré mi fe con mis hechos. ¿Qué está diciendo Santiago? Santiago está diciendo, la fe se ejercita en obras evidentes, prácticas. La fe se practica, la fe es decisión, la fe es acción. Una cosa es decir yo creo en Jesucristo y otra cosa es cuando nos metemos en problemas, ejercer nuestra verdadera fe confiando y creyendo en Jesucristo. Son dos cosas muy distintas. Alguien dijo con mucha razón, es fácil decir que amamos a Jesucristo cuando todo está bien, pero podemos mantener el mismo grado, la misma lealtad de entrega y devoción cuando las cosas llegan hasta el cuello. Ahí es cuando se ejercita la fe. La tercera lección que Jesucristo está enseñando no solo diagnostica temores, no solamente Jesucristo propicia, prepara, desarrolla, ejercita la fe para que madure. La tercera acción o lección a través de la cual vamos a encontrar paz y calma en Jesucristo tiene que ver con lo siguiente: que en medio de esa tormenta Jesús demuestra control y poder absoluto. El Señor en el que hemos confiado es un Dios que controla absolutamente todo. Nada se le pasa, no improvisa, Él no está jugando, a Él no se le escapa nada. Él sabe absoluta y perfectamente cuál es nuestro caminar pasado, presente y aún el día de mañana que no ha llegado. Él ya ha previsto absolutamente todo. Estamos confiando en un Dios que podemos a ciegas entregarle nuestro bienestar y toda nuestra vida. Eso es lo que quiere que aprendan a los discípulos. Los discípulos necesitan saber que su Señor, aunque se durmió humanamente hablando, Él sigue al control de todo lo que está sucediendo. Eso es lo que quiere que entiendan. La iniciativa en primer lugar de cruzar de un lado a otro a través de ese bote no es de los discípulos. Si usted está siguiendo la voluntad de Jesucristo, no se preocupe por las tormentas que lleguen. Vamos a llegar al otro lado. Vamos a pasar. Mire qué dice el versículo 22. Dice que Jesucristo, la parte final del texto, y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Por más recia que se ponga la tormenta, vamos a pasar con Jesucristo al otro lado. Lo vamos a lograr con Jesucristo. Él está al control. Él maneja todo. Hay que hacer lo que los discípulos hicieron. Hay que seguir su voluntad. Hay que seguir lo que Él dice. Aunque aparezcan tormentas, pero lo más seguro es seguir lo que Jesús dijo y esperar que se cumpla lo que Él dijo que se va a cumplir. Jesús dijo, vamos a pasar, y pasaron. No sin antes la tormenta. No se preocupe por las tormentas. De todos modos, vamos a pasar con Jesucristo. Vamos a llegar al otro lado. Eso es algo que Jesús está mostrando en su control. La orden fue clara. Crucemos, dice en Marcos, crucemos al otro lado del lago. Con tormenta o sin tormenta, de todos modos vamos a cruzar con Jesucristo. Eso nos debe quedar absolutamente claro. No solamente eso. La tormenta aparece cuando Jesucristo considera necesario que aparezca. ¿Por qué no apareció antes cuando Él estaba despierto? Porque los discípulos necesitaban aprender fe. Porque los discípulos necesitaban aprender, el Señor en el que confiamos no solo tiene dominio absoluto sobre los demonios, sobre las enfermedades. Nuestro Señor tiene absoluto dominio sobre toda la naturaleza y las tempestades. ¿Cómo aprendemos que Dios es misericordioso cuando necesitamos misericordia? ¿Cómo aprendemos que Dios es fuerte cuando nos sentimos débiles? ¿Cómo aprendemos que Dios es alegría en medio del dolor?
cuando enfrentamos dolor. El gozo del Señor mi fortaleza es cuando necesitamos eso, cuando experimentamos tristeza y dolor. Castillo fuerte es el Señor, roca fuerte es el Señor. ¿Cuándo aprendemos eso? Cuando nos sentimos vulnerables, cuando nos estamos ahogando, cuando no hay de dónde agarrarnos. Por eso lo necesitamos. Jesús nos quiere demostrar su absoluto dominio y control. Él dio la orden y se va a cumplir. La tormenta, aun cuando aparece mientras se sigue la voluntad de Dios, pero solo necesitamos que Él lo reprenda y la tormenta va a cesar. Cuando Él considere que hemos aprendido la lección, la tormenta va a cesar. Cuando Él considere que ya ha forjado en nosotros lo que Él quería forjar en su voluntad, la tormenta va a cesar. Él solo tiene el poder y el control sobre la tormenta. Él tiene la última palabra sobre la tormenta. Los discípulos necesitaban aprender eso. Necesitaban aprender que la calma únicamente puede venir de Jesucristo, del poder de Jesucristo. Hay algo que perturbe su vida. Hay algo que no le deje en paz. Hay algo que le carcoma el alma. Solo el Jesucristo tiene el poder para reprender eso. Solo Jesucristo, en Jesucristo hay el poder para encontrar la calma que necesitamos. Todas las habilidades, experiencia, pericia de aquellos hombres no los capacitó para hacerle frente a la tormenta. Yo le anticipo eso. No importa la experiencia, la fuerza, la habilidad que tenga. Algún momento de su vida puede enfrentar una tormenta que si no tiene a Jesucristo va a ser lo más difícil que vaya a enfrentar. Pero ahí la buena noticia es que Jesucristo le extiende los brazos. Es que Jesucristo ya no se durmió como en aquella ocasión, porque Él está vigilante, expectante, atento, misericordioso, bondadoso, compasivo. Bastó que aquel Maestro y Señor, porque eso es lo que descubren los discípulos. Lucas nos dice que le llaman Maestro, pero nos dice Marcos y Mateo, particularmente Mateo, que le dicen Señor. De Maestro a Señor hay diferencia. Una cosa es que Jesucristo sea nuestro Maestro y otra cosa que Jesucristo sea nuestro Señor. Jesús no solo tiene que ser Maestro, tenemos que llegar a conocerlo como Señor. Y como Señor tenía absoluto. Salmo capítulo 107, a partir del versículo 23 hasta el versículo 32. Ahí va a leer un poco sobre quién tiene el control de la creación y de la naturaleza, quién puede hacer de un mar tranquilo una tormenta, pero quién puede convertir una tormenta en un mar de bonanza. Salmo 107, versos 23 al 32. Ese es el Señor que tienen ellos en el bote, en esa barca que están navegando los discípulos. Tienen a ese absoluto, diría, a Dios que tiene absoluto poder y control. Bastó que el Maestro dijera, Marcos es el que cita, Marcos capítulo 4, verso 39. Marcos dice que Jesús le dijo al viento y a las olas, calla, enmudece, y se hizo grande bonanza. E inmediatamente el agua quedó cristalina, dice. Y ellos seguían, le digo, con el corazón de gelatina. Y ahí les dice Jesús, aprendan a confiar en mí. Confíen en mí. Yo tengo control absoluto. No va a haber tormenta que llegue a sus vidas que si me confían en mí, si acuden a mí, si se refugian en mí, no va a haber tormenta que yo no pueda calmar de sus vidas. No va a haber poder que pueda, diría, con lo que Jesús va a hacer en ese aspecto, callar y enmudecer lo que nos está atormentando. Solo el poder de Jesús puede traer calma. Nunca lo olvidemos. Mire qué dice el escritor, y voy concluyendo con esto. Juan 11:40, leo desde la Dios habla hoy. El que es la palabra, el creador del universo, va a decir Juan capítulo 1, ya estaba en el mundo. Él creó el mundo, pero el mundo no le conoció. Vino al mundo que le pertenecía, pero su propia gente no lo aceptó, dice Juan. Juan capítulo, no es 11, es Juan capítulo 1, versos 10 y 11. Juan capítulo 1, versos 10 y 11, leo desde la Dios habla hoy.
La pregunta que se hicieron los discípulos, Lucas 8:25, la parte final del texto, cuando dicen, ¿quién es este hombre? Esa es la pregunta crucial que debemos responder en medio de cualquier tormenta. Ese es precisamente el aspecto más importante en medio de la tormenta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús en el cual debo confiar? ¿Quién es ese Jesús que tiene poder absoluto sobre lo que sucede sobre mi vida? La respuesta la va a dar Juan. Juan va a decir, Él es el que lo creó todo. No tiene límite en su poder. Él es grande, fuerte. Todo lo que Él dice se cumple. Eso es precisamente lo que nosotros tenemos, al igual que los discípulos, que tomar en cuenta. Que sin Jesucristo nuestra barca no va a poder navegar por cualquier agua. Que ante grandes tormentas, únicamente con Jesucristo en el control y únicamente dependiendo de Jesucristo vamos a sortear y librar las más grandes tempestades. Que la paz y la calma que tanto anhelamos únicamente viene cuando le entregamos a Jesucristo el absoluto y total control de nuestras vidas, de nuestros problemas, y esperamos y aguardamos con humildad y paciencia en que Jesucristo cumpla su propósito y obra en nosotros. Le invito a ponerse sobre sus pies. Y que digamos y creamos. David dijo en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muertes, no temeré. ¿Por qué? Porque Dios iba con él. Los discípulos debieron haber recordado y haber pensado, aunque la tormenta más grave azote mi barca, no debo dejar que el temor domine mi vida porque Jesucristo va en ella. ¿Qué tormenta azota su vida? ¿Qué le angustia? ¿Qué está más allá de sus fuerzas? Recuerde que Jesucristo va en la barca. Recuerde que Jesucristo quiere que usted confíe en Él. Recuerde que Jesucristo quiere que dependa absolutamente en Él. ¿Por qué? Porque Él es el único que tiene el poder y control absoluto sobre todo lo que sucede. Controla la historia mundial, pero también la historia de nuestras vidas. No es tan pequeño lo que sucede en nuestra vida como para que Él no lo considere. Y no es tan grande lo que sucede en el mundo como para que quede fuera de sus manos. Señor, estamos delante de ti, bendiciendo y agradeciendo que tú eres bueno. Gracias, Señor, porque a través de las tempestades has examinado y probado nuestro corazón. Nos has mostrado nuestras formas de proceder, nuestras ideas, creencias. Nos has enseñado en lo que hemos estado equivocados, en lo que te hemos ofendido, lo que es débil y perenne en nuestras vidas, es decir, lo que está a punto de caer a piso, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Si hemos confiado más en nuestras fuerzas, en nuestra pericia, en nuestra experiencia, en nuestras habilidades, ayúdanos a confiar absolutamente en ti, Señor. Mira, Señor, tú sabes cuál es el grado y madurez de nuestra fe. A ti no te podemos engañar, Señor. Las pruebas han puesto en evidencia, Señor, qué tan madura o inmadura ha sido nuestra fe. Señor, te suplicamos que si hay inconstancia, si hay debilidades, hay pecados y demás ofensas que hemos cometido contra ti, así como los discípulos, enséñanos a acercarnos a ti. Enséñanos a clamar a ti cuando más urgente esté en nuestras vidas, cuando más situaciones tan adversas nos estén ahogando, Señor, que no dudemos en venir a ti porque sabemos que tú nos vas a escuchar, que así como escuchaste a tus discípulos nos vas a escuchar, que así como los alentaste a ellos, los corregiste, los instruiste, pero también hiciste la obra a favor de ellos, así lo vas a hacer con cada uno de nosotros, Señor. Que lo que tú vayas a tener que corregir en nuestras vidas, si nuestra fe está mal enfocada, si nuestros ojos de fe están mal enfocados, ayúdanos a poner de nuevo nuestra vista en ti, Señor. Ayúdanos a confiar de nuevo en ti. Si hemos suplantado el lugar que te corresponde a ti, te suplicamos que nos perdones, Señor. Te suplicamos que, así como tus discípulos, Padre, pudieron contemplar tu obra, quedar admirados, pero ser fortalecidos en su fe y ser consolados
por depositar absolutamente sus vidas en ti. Así te suplicamos nosotros, Señor, que aprendamos a poner a tus pies todo lo que nos sucede, que aprendamos a esperar, Señor, en medio de las tormentas, que tú obres a favor nuestro, que aguardemos con paciencia, Padre, la obra que tú vas a llevar a cabo. Sabemos que tú tienes el poder, que no hay tormenta que te supere, Señor, tu poder es fuerte. Tú eres el Señor dueño de todo cuanto existe. Tú controlas absolutamente todo. Nada, Padre, está fuera de tu gobierno y de tu soberanía. Enséñanos a descansar así como Jesucristo en tu voluntad y en tu cuidado y protección. Te lo rogamos, Padre, por tu Hijo amado. Amén. Puede tomar asiento.